Génesis capítulo 3. Caída y promesa de victoria. Dice así: La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Mirándolo, entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. El Señor Dios
lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Voy a hacer la reflexión de Génesis capítulo 3, donde aquí se expresa perfectamente que Dios no quiere que Adán, o sea, que el hombre, tome del árbol del bien y del mal. ¿Por qué no quiere? Porque Dios, ya en Génesis 1 expresa que estaba en el vacío, en el abismo, y sabe lo que es. Sabe lo que es el mal. Sabe lo que es la oscuridad, la tiniebla, el abismo. Y no quiere que el hombre, su creación, a imagen y semejanza de él, que hubiera comido, que hubiera vivido todo eso que él ya había experimentado. Porque Dios ha hecho a su imagen y semejanza al hombre. Y entonces el propósito de Dios es crear lo bueno, crear el orden, crear la luz. Si nos hubiera permitido desde el primer momento tomar del árbol del bien y del mal, automáticamente nosotros, Adán, ya hubiera experimentado lo mismo que Dios había experimentado. Y entonces no hubiera servido para nada la creación, porque la creación está hecha para el bien, no para regocijarnos en el mal. Y entonces, aquí, en el capítulo 3, también nos explica que Dios le expone a la mujer que va a sufrir, al hombre también, a Adán. Pero esto no es un castigo, no se considera un castigo. Si tú tienes a un hijo que no entiende cómo se manejan los fuegos de la cocina y ese niño quiere ponerse a jugar con los fuegos de la cocina, tú vas a coger y lo vas a retirar de ahí, porque sabes que se va a hacer daño, porque sabes que puede hacer daño a todo lo que existe. En ese caso sería que puede hacer incluso que explote la casa. Entonces, Dios tiene que apartar de toda la creación del paraíso, tiene que apartar a Adán y a Eva porque puede llegar a hacer mucho daño a toda la creación que había, a todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque lo ha hecho a su imagen y semejanza. Y el hombre, es creador a imagen y semejanza, como Dios. Entonces, Dios lo aparta, lo saca del paraíso y pone a los querubines. Coloca a los querubines y una espada llameante que brillaba, dice, para cerrar el camino del árbol de la vida.
porque a partir de ahí el hombre tiene que morir y no puede, no debe tomar del árbol de la vida, porque tiene que aprender a manifestar el bien y no crear caos, porque ese es el propósito primero por lo que Dios hiciera la creación del hombre. Y porque al ser a imagen y semejanza de Dios, puede crear caos, confusión y por lo tanto daños. Entonces lo explica ya muy claramente en Génesis 3, que tiene que apartarlo, que va a sufrir, porque ha tomado del bien y del mal. Dios, mientras estaba en las tinieblas, en el abismo, yo no creo que lo estuviera pasando muy bien. Por eso creó el bien, creó la luz. Y con el propósito de que fuera todo más a mejor. Así es como yo veo este capítulo 3 de Génesis. Y sí, es verdad que Dios sufrió, pues fue una traición de Adán hacia Dios. Una traición inocente, como un hijo pequeño, cuando le dicen que no coja las cerillas, la madre se da media vuelta, el padre se da media vuelta, se va a comprar y cuando llega ha cogido las cerillas para encender la estufa, para encender el fuego. Y le ha dicho que no toque las cerillas, porque sabe la madre y el padre que puede arder todo, que se puede hacer daño, que puede destruir todo su hogar. Pero eso no es que Dios lo aparte de él, que no lo quiera. No es que quieras apartar a tu hijo de todo lo que le has dado. Es que tienes que apartarlo cuando te ha cogido las cerillas para encender la estufa y puede explotar todo. Tienes que apartarlo por precaución y enseñarlo progresivamente para que entienda que eso no se puede hacer así porque puede hacer mucho daño. Y Dios nos ha apartado, Dios apartó a Adán y a Eva del paraíso porque podían hacer mucho daño. Entonces, con esta reflexión yo os dejo hoy. Vosotros también reflexionar, cada uno tendrá su opinión y yo lo que siento aquí es que Dios ama muchísimo, muchísimo al hombre como hijo suyo que es y a su imagen y semejanza y que lo único que intenta es que madure y que pueda ver la parte del bien más que la del mal y que pueda hacer creaciones buenas para que todo el universo, toda la creación, todo lo que existe, pues sea para mucho mejor y que Dios pueda tener ahí un apoyo, un ayudante para que ese caos, ese abismo, esa tiniebla que había al principio, no sea más grande y tan dolorosa, tan mala como era en ese principio. Me gustaría saber de vuestra reflexión con todo esto y aceptando pues vuestra reflexión, por supuesto. Cada uno tiene su forma de ver las cosas, yo la veo así. Y me gustará que vosotros lo reflexionéis. También se observa en este capítulo
que Dios no quiere que Adán tome del árbol de la vida. ¿Por qué no quiere que tome del árbol de la vida? Porque sería inmortal y todavía tiene que aprender a cómo llevar todo ese potencial, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene un potencial muy grande que lo ha de desarrollar para crear todo lo bueno que pueda al máximo, dejando a un lado todo lo que es caos, abismo, confusión, etcétera, todo el mal. Entonces, Dios no quiere que todavía coma del árbol de la vida para que no sea inmortal, porque entonces sería una lucha campal de él contra su propia creación, contra su hijo, contra sus hijos, porque no les daría tiempo a aprender y estarían destrozando todo lo que existe. Todo lo que existe, estamos hablando de ya incluso Dios habla en plural, entonces todo lo que Él es. Esto es igual a un hijo que se ha hecho mayor y que no es responsable de las consecuencias de sus actos. Entonces, el padre-madre, tiene toda la responsabilidad y las repercusiones de lo que haga el hijo. Entonces, bueno, pues lo que no puede hacerse es que sea eterno, porque a mayor eternidad, mayor poder, y mientras más poder tiene y más grande, más fuerte, entonces el padre, ¿qué puede hacer para que ese hijo se encamine? Pues lo que ha hecho es que el hombre, su hijo, nazca y muera para que en ese letargo le pueda ir guiando de alguna manera y pueda entender cómo funciona todo, y que el hombre, el Hijo de Dios, pueda aprender progresivamente con el tiempo que necesita hasta entrar en una madurez espiritual con todo el conocimiento de cómo tiene que hacer las cosas para no perjudicar al Padre y a la creación. Terminamos hoy con esto y bueno, que Dios os bendiga y hasta el nuevo capítulo.